Son ahora las 8:11 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Saben que estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, la zona de Guarenas, Guatire también. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video. Es una hora especial, como todos los viernes a esta hora, la verdad. Pero hoy vamos a hablar de la radio. Desde sus primeros años la radio en Venezuela, habría que decir que como en el resto del mundo se convirtió en una fuente indispensable de entretenimiento, pero de información también. Ha estado en los grandes momentos en el país y en el mundo. Ha sido a la vez refugio con música, con entretenimiento, con la incorporación de los deportes. Es compañía la radio. En este especial vamos a repasar algunos hitos, momentos de la historia de este medio hermoso, muy dinámico, que ha conectado a generaciones y se ha sabido adaptar sin perder su cercanía, su esencia. Y esto lo vamos a hacer a continuación con dos referencias en el medio. Me refiero a Enrique Hoffman. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Román. De verdad que me siento un poco raro porque normalmente yo me siento en el otro micrófono. Pero bueno, ya estoy invitado. Buenos días. Tema de ubicación geoespacial. Nada más. No, ¿nos presentas a Carlos, Enrique? ¿Cómo no? Mira, el señor Carlos Rayban, que creo que fue el primer director de radio de una emisora comercial que se atrevió a darme un trabajo a mí. Esas cosas de la vida, siendo yo un muchacho. ¡Qué osado! Un muchacho imberbe que trabajaba de topógrafo y un día decidió ser locutor de comerciales y no sé qué, no sé cuánto, que no tenía experiencia en nada comercial, en emisoras comerciales. Y mira, un amigo de donde yo trabajaba, el canal clásico de la Radio Nacional, me dice, mira, hay una emisora que queda dentro de Radio Continente, pero no es popular, es juvenil. Y el director de ahí me comentaron que están haciendo unos cambios, no sé qué, no sé cuánto, algún locutor se ha ido o se ha tenido que ir, no sabemos. Entonces están buscando a alguien. Entonces yo fui, toqué la puerta y me atendió el señor Rayban. El joven Rayban. En ese momento muy joven, muy joven. Rayban en aquella Ambos dos, como diría la gente, ¿no? Me atendió Carlos, conversó conmigo, yo pensé, entonces yo le llevaba una cinta de estas de 10 pulgadas en ese momento, una cinta grande, como de 1 hora, con cosas grabadas, pues. Entonces cuando le digo, mire, si quiere le entrego la cinta, me dijo, no, tranquilo, hoy es jueves. Sí, le digo, sí, es jueves. Bueno, mañana, a las 5 de la tarde, haces la guardia en vivo, hasta las 9 de la noche, y yo el lunes te diré si vas o no vas. ¿Qué tal? Así fue. Te lo presento para que la hora... Carlos, mucho gusto. Alma tomar. O sea, es que las cosas eran menos rígidas, ¿no? Evidentemente, en aquella época no había esa formalidad en los medios de comunicación, era un ventetú, ¿no? O sea, no había estructura, no era tan burocrático, No, que a veces exacto. Es burocrático. No, es que tú entras a este sitio, tú entras a este complejo y te das cuenta de lo que ha cambiado la radio. ¿Cómo no? ¿Ok? Es como una vez que consigo hacer una pasantía en una radio de Nueva York y llego allá y yo esa época venía de Radio Capital y llego a esa radio. Claro. Entonces había que subir al piso 18. Y en la Quinta Avenida, además. En la Quinta Avenida, entre una cosa y la otra. Sí. Y te atiende un tipo y te explica. Me acuerdo que me tocó un colombianito que me hablaba en español y era gracias a Dios que me pasaba eso, ¿no? Y me explicaba que el locutor que me iba a entrevistar en ese momento tenía más audiencia que Ed Sullivan en televisión. Wow. Se llamaba Bruce Morrow, lo puedes un día teclear, le decían Cousin Brucey, y el tipo cuando abría la boca transmitía para 3 estados. La emisora tenía 100 kilos de potencia AM y lo oía desde el cura párroco para abajo todo el mundo. Era la locura, pues decir. De hecho, le dieron el chance de que entrevistara a los Beatles en ese momento. Entonces tú te das cuenta de lo que es la radio y de cómo cambia. Pero esto, es decir, el concepto de Unión Radio, que es una cosa tan profesional a pesar de los tiempos, que ese es el otro milagro, ¿no? Sí. Es decir, ver cómo han ido desapareciendo medios de comunicación y sin embargo esto es a prueba de todo. Es una belleza. Es decir,
Yo me acuerdo de Enriquito una vez mostrarme unas consolas que habían traído para acá con aquel orgullo. Sí, tú sientes que ha habido un amor por la radio en este complejo y ha perdurado en el tiempo, que es el más grande de los desafíos hoy en día. Sí. Pero hablando de locura, Carlos, ¿por qué darle a Enrique esa guardia al día siguiente de 5 a 9? Fue? Bueno, pero es que tienes que entender... ¿Qué vio en él? No, bueno. ¿La oportunidad de llenar el hueco? No, en absoluto. ¿Entonces? En absoluto. Eso es como otro más que había, que era Peter Chernik. Peter Chernik, sí. Peter Chernik llegó Y tocando la puerta. lamentablemente murió. Sí. Y me dice, yo soy el hombre que usted necesita para las 4 de la tarde. Y en efecto. Sí, pero es que habían perfiles tan definidos, habían conceptos de radio tan definidos en esa época. Tenían personalidad las emisoras. Que había, exacto, era muy fácil detectar uno mismo para qué servía. Y el caso será Enrique, Iván Locher se pasó probablemente un año con un billboard debajo del brazo, esperando que yo le diera una hora de trabajo. Y mira esta foto que tengo acá en el iPad. Bellísima, estaba Esto es viendo. cuando uno coloca Radio Capital en cualquier buscador, Sí. suele salir esta fotografía Así que nos es. tiene a Locher aquí sentado abajo, Sí. Tinedo Guía, Al joven parado Tinedo. nudico de pie. César Maldonado, menciónalo que no lo conoce. Por favor, probablemente. César Maldonado, Sí. Capi Doncella Y y Napoleón Bravo. Sí. Y bueno, y está esta otra imagen a la que habría que agregar por aquí Alfredo Escalante Sí. y acá Al que estabas mencionando ahorita, ¿cómo se llama? a Mauri José Díaz. A Mauri José Díaz. Esas son, digamos, dos fotos icónicas. Sí. Enrique, ya lo mencionó Carlos. ¿Cuánto ha cambiado la radio? Ya sabemos que cambiaron los equipos, que avanza la tecnología, que los tipos de voces han cambiado. Ya, bueno, Así es. probablemente haya sido el Bravo uno de los que nos permitió la entrada a quienes tenemos estas voces muy normales. Exactamente. Él es el punto de Yo creo que de sí. inflexión. Sí. Yo creo que sí. Bisagra. Obviamente ha cambiado la música, pero el hecho de hacer radio en que ha cambiado. Ahora mira, estamos plagados de cámaras, de luces, de televisores que antes no existían. Exacto. Pero fíjate que sigue siendo la radio muy importante, ¿no? Existen muchas cosas, pero a mí el otro día alguien me decía por teléfono en una entrevista, mire, ¿usted cómo ve la radio con todas estas cosas que hay ahora? Le digo, mira, la radio es dura, la radio no van a poder con ella. La radio terrestre sigue siendo una radio muy importante en el mundo entero, no es juego. Ojo, te pones a ver mediciones de sintonía en Estados Unidos, como mencionaba Carlos, por ejemplo, y hay emisoras de AM que están entre las 3 que más facturan en la ciudad de Atlanta, por ejemplo, o en Chicago. O sea, no son todavía, AM, no son Y no se ha tonterías. perdido el hábito. No. Ese es un concepto de mercadeo que tenemos que tener claro. Es el hábito de escucha. Cuando tú pierdes el hábito de escucha, se acabó el concepto. No hay más nada que hacer. Cuando ya tú no empiezas a encontrar gente dispuesta a escuchar, no importa lo que hagas, no importa cómo lo bailes ni cuántas cámaras le pongas al concepto, no va a trascender. Pero ese hábito, es decir, ese por ejemplo, yo me desayuno, yo me paro a las 4 de la mañana por mi trabajo actual y me siento en la cocina y lo primero que prendo es la radio. Todavía tengo el hábito, a pesar de que hoy en día ya me cuesta pensar qué es lo que voy a escuchar en la radio, ¿no? Por una pelea que tenemos los que tenemos. Sí, claro. Y más sobre todo que el trabajo nuestro hoy en día es justamente monitorear radio. Y entonces cuando tú recibes ese mensaje de que Radio Fulanita no mandó la pauta porque no había electricidad. Cadena a las 5 de la tarde. Tantas cosas que suceden que van en contra del hábito de escuchar radio, ¿no? Porque es una pelea. El que tú de repente te diga un director de una radio en, no sé, en Los Andes, se me quemó el transmisor y no me llega sino dentro de 3. Es decir, cuando tú no sales al aire media hora, estás justamente favoreciendo la pérdida de hábito de escucha. Sí. Automáticamente. Y acusan recibo los oyentes de inmediato. Pero es que no media hora. Retrasa tu salida al aire 3 minutos. 3. Exacto. ¿Qué pasó? Ya está. ¿Qué pasó? ¿Dónde Además de que en aquella época nuestra, cuando teníamos el pelo un poco más oscuro, yo pelo. sí,
Yo pelo. Sí, bueno, No importa el color. Yo quise que eso pasara por bola. No, pero acuérdense que aquí hay cámara. Normalmente yo vengo para acá y no hay cámara para mí a esa hora, pero ahora hay. O sea, se van a enterar de muchas cosas. Pero es eso, si cuando tú piensas que tú desapareces un minuto del aire, en aquella época la gente podía tener la paciencia de quedarse esperando, inclusive de pensar que se le había echado a perder el radio a él. Se le quebró la antena. Sí, algo me pasó a mí. Sí. Hoy en día, si tú vas oyendo radio y la radio desaparece o entra, no sé, cualquier otra cosa, tú tienes 65,000 cosas distintas. Yo venía viendo Claro. que a ti en el carro, chico, por YouTube. ¿Dónde está la radio ahí? Mm. ¿Tú sabes hace cuánto tiempo yo en mi carro no le pongo la chapita para que no me... Tú sabes, la máscara del Sí. radio para que no te roben el radio, que había la costumbre. Eso probablemente no lo saben algunos. Sí. Muchos. Que expliquen en casa. Pero en mi el carro todavía, como tiene 20 años de edad, todavía es de los que tenían la chapita de la radio y tú se la quitabas para que no te Claro, robaran. el frontal le llamaban, ¿no? El frontal. Yo tengo años que no se lo pongo a la camioneta, pero años. O sea, estamos hablando de un enemigo. Si hay veces que escucho radio por internet. Enrique Hoffman y Carlos Raimas, nuestros invitados, Carlos Espinosa Raimas, para que Carlos no hable en primera persona, la importancia de Radio Capital en la radio en nuestro país. Mira, la mejor persona para contarte lo de Radio Capital definitivamente es Carlos. Yo ¿qué te puedo decir yo? Yo llegué, porque tenemos una pequeña diferencia de edad, yo llegué un poco más tarde a Radio Capital y llegué accidentalmente porque la radio donde trabajábamos Carlos y yo, la primera en la que yo estuve, los dueños decidieron venderla y la radio cambió de estilo. Al cambiar de estilo, pasaba a ser una emisora popular y yo nunca me llevé bien ni con los Panchos ni con Toña la Negra. Entonces, pues, definitivamente... la empatía. Además que ellos no me iban a querer a mí porque querían un locutor campana, tú sabes, que diera la hora, anunciar el disco, pero en un tono que yo nunca en la vida lo supe hacer y no lo pude aprender. Entonces, salgo de esa radio y al salir de ahí, pues, me llaman para hacer un trabajo. Me llaman para una entrevista en Radio Caracas Radio, que estaba muy de moda también en ese momento, a través de una... Era Sí. la imagen de ese estilo de música, Sí, de ese estilo de audiencia, Ujú. era la imagen. Claro, entonces, me llaman de ahí para que haga una entrevista con una persona en la Avenida Páez del Paraíso que se llamaba José Manuel Pagani, que era el coordinador de producción y de programación, para que le hiciera una prueba con él, que llenara unos papeles, no sé cuánto, porque iban a tener probablemente una vacante en la noche, de tarde-noche, de 4 o de 5 a 10 de la noche, una cosa así. La guardia era larga, como de 5 horas. Entonces yo fui, hice la prueba, llené unos papeles, no sé cuánto, pero no trabajé allí porque se dio una condición un poco extraña. Y la voy a contar brevemente. Por favor. Brevemente. Aparentemente la prueba salió bien, José Manuel me recomendó, pero había que hacer un examen psicológico también. Caramba. Para entrar ojo, el examen psicológico lo pasé, lo aprobé, que era en Bárcenas Arrío. Sorpresa. Con 18. No lo Sorpresa. sé, no lo sé, lo pasé, que es un verdadero milagro. Entonces, ¿qué ocurrió? En ese momento me dicen, mire, ya la prueba de radio, la locución, está lista. Pasó el examen psicológico, le queda la entrevista con la persona que aprueba los ingresos. Bueno, ¿cómo no? Puro Y está mismo en Bárcenas Arrío, le queda en Bárcenas Arrío también, tiene que venir a las 3 de la tarde el día martes. en ayuna. Preferiblemente sin haberse sacado la sangre en estos días. Muy bien, perfecto, cómo no. Yo voy a la entrevista con el señor y un señor ya que me llevaba unos cuantos años y me dice, mire, tengo aquí la referencia de Pagani, todo muy bien, luego el examen psicológico, pero hay una sugerencia que yo quisiera hacerle, fíjese. Yo lo veo que usted, leo aquí que ha grabado comerciales, usted tiene corbata y saco y todo lo demás, pero ¿no le parece que el pelo está muy largo? Y yo le dije, mire, yo creo que eso por radio es muy importante. Sí. En ese momento me desalojaron de la oficina, por supuesto, y no pude trabajar en Radio Caracas Radio. Entonces de ahí se genera el que me llaman de Radio Capital porque que estaban pensando abrir la madrugada
Pues la radio apagaba a las 12 de la noche y volvía a abrir a las 5 de la mañana y dice, no, es que queremos ofrecerte para que estés aquí, porque aquí es mucho loco, ¿no? Entonces, en cualquier momento algún loco de eso se va de vacaciones y decide ir al Estallan Nilo. mil pedazos. Y decide ir al Nilo a quedarse 6 meses y de repente tú lo sustituyes. Alguien te escucha, grabas unas cuantas cuñas, te ganas unos reales y además de eso, alguien te conoce y te contratan de otro lado. Oye, que la historia fue así y tal cual ocurrió. Entonces me ofrecen la madrugada en vivo de 1 a 6 de la mañana. Yo estudiaba en la universidad todavía muy temprano en la mañana, por lo tanto, pues se me trastornó un poquito la vida. Un poco. Y también trabajaba en otras cosas, en la parte de la topografía. Pero de todas maneras yo dije, mira, a mí esto me gusta y pueden presentar las oportunidades. Y ese tiempo que trabajé en Radio Capital no fue mucho, porque no es que no fue exitoso, sino que hice 2 o 3 vacaciones y me llamaron de una radio que tenía una franquicia de una gente de México. Una radio muy pavosa que se llamaba La Pantera. Entonces, pero me ¿Qué ofreció... eslogan tenía? ¿Qué eslogan tenía? un rugido. Sí, el eslogan era onomatopéyico. Nada más. Ustedes me llaman, la radio... De ahí a la Tigresa del Oriente. Sí, pero era juvenil y no le fue mal, ¿eh? A la radio le fue bastante bien. Pero sin la falda peruana. Sí, nada más. Total que en ese momento hago contrato con esa gente que te digo, era una emisora que tenía una franquicia de México y decidieron, y ahí duré un tiempo. Termina ese tiempo ahí y vuelvo a Radio Capital, ya en otro momento. Y en ese momento que vuelvo a Radio Capital, hago un año más o menos el Hit Parade, me tocaba escribirlo y leerlo, y me dice el señor Lumute, Luis Muñoz Tebar, me dice, Carlos Raivan vuelve a la radio. Yo dije, perfecto, maravilloso, es la gran oportunidad. Pues te diría que Carlos estuvo un tiempo y decidió, lo volvieron a llamar de una empresa discográfica y regresó a la empresa discográfica y a mí me llamaron de aquí. Entonces trabajé 5 años aquí en los comienzos, en el nacimiento de Unión Radio. Carlos Capital, en su momento. Pero fíjate que Capital, es decir, para empezar, no creo que ninguno de los... Porque era aspiracional. O sea, para los locutores que hacían vida en Venezuela en ese momento, trabajar en Capital era lo máximo. Era como jugar en el Barça. Sí, eso es. Sí. No, bueno, en el Madrid. No, el Barça. Yo discrepo, pero bueno, no entremos en detalle. Yo discrepo. Te cuento algo. El problema es que cuando hacemos el análisis del origen de Radio Capital, pasa algo curioso. El origen de Radio Capital verdaderamente fue Tito Martínez del Vox. ¿Okay? Él junta, a él se le ocurre, de esas ideas que tenía, porque las tenía todas, se le ocurre hacer una radio que fuera todos estrellas. Y se lleva toda la gente que había en ese momento muy brillante en televisión, Alfonso Álvarez Gallardo, Luis Turmero, es decir, todos aquellos nombres que probablemente a nadie le suenan hoy en día, pero que era lo que sucedía en el país en ese momento, cuando era la televisión la que mandaba verdaderamente. Claro. Pues, la televisión era la que estaba. Entonces, a Tito Martínez dice, yo quiero hacer una radio y la voy a llamar Radio Capital, punto. Y es Radio Capital. Radio Capital duró como 15 días porque Tito Martínez del Vox se da una torta. Tiene un accidente de tránsito tan impresionante que para quien haga memoria, él apareció después con un lente todo destrozado en las cámaras y entonces porque tenía el hábito de presentar su Radio Rochela. Y esos tiempos después del accidente fue una cosa terrible. Él quedó desfigurado físicamente y traumatizado psicológicamente. Y decide vender la radio. Y se queda aquel muerto con una casa en La Floresta. En La Floresta, que además tenía una pelea que no querían que estuviera la radio. Con la asociación de vecinos, claro, no hay un problema. Zona residencial. Pero una quinta donde se habían gastado fortunas en estudios de grabación. Aquello era bellísimo. Pero ese era el origen de Radio Capital. Es decir, Radio Capital recibió originalmente una publicidad en donde por un lado habían locutores de Venevisión, por otro lado había Radio Caracas Televisión, es decir, todo el mundo hablaba de Radio Capital, pero no era lo que era. O sea, yo me acuerdo que cuando yo finalmente entro, que es cuando Tito Martínez vende, yo tengo que encontrarme con Sandro o quizás simplemente te regale una rosa en la pauta de música, ¿no? Y yo decía, esto no es lo mío. Muy fuerte. Yo tengo que cambiar esto aquí ya. no hay oficio. Pero no solamente eso, es decir, tenía que decirle
a Alfonso Álvarez Gallardo y a Luis Turmero, que se tenían que ir, pues, porque, o sea, era gente que no tenía ninguna afinidad con mi concepto de radio. Y entonces durante los primeros 6 meses yo estuve batallando con cómo decirle a esa gente que se tenía que ir. Claro. Dificilísimo. ¿Cómo lo habría hecho Enrique? Con un café. ¿Tú quieres contar la anécdota o la cuento yo? Cuéntala tú, por favor. Tranquilo. En primera persona suena mejor. Deja que Carlos termine esa parte. Pero un paréntesis. Que se corrió después, en la época mía, aquí, en la radio, gracias a Dios, yo volví a tocar la puerta y regresé. En ese momento que yo supuestamente era el culpable de todas las cosas, yo creo que algunas buenas y otras malas, ¿no? Porque era el gerente general. Entonces, y tenía la oficina aquí enfrente, justo enfrente, pasillo mediante. Entonces, yo tenía siempre mi máquina de café y ¿qué pasaban? Cosas que me la ponían bombita, ¿no? Porque de repente teníamos operadores y cosas así que decidían trabajar en otra radio simultáneamente con esta, pero no decirlo. Yo siempre decía, usted trabaje donde usted quiera, dígamelo. Y hablamos con la administración y vemos qué vuelta le damos. No queremos que usted pierda esa oportunidad de ganarse un dinero más en otro lado, pero yo quiero saberlo. Entonces, pues lamentablemente salían algunas emisoras en ese momento hacia los Altos Mirandinos, en Guarena, y muchos querían trabajar. Mira, era perfectamente lógico. Ganar un poco más, no había problema. En ese momento a lo mejor no se lo podíamos pagar aquí completo, entonces era chévere, pero ¿por qué no decirlo? Entonces fue muy cómico porque una vez teníamos 3 o 4, no recuerdo si eran 3 o 4 o 5 operadores en esa condición. Entonces el jefe técnico de aquí me dice, Enrique, hay que decirle que no vengan más, porque la administradora no está de acuerdo. Te va a tocar a ti. Bueno, no hay problema. ¿Y yo qué dije? ¿Qué hago? ¿Los voy llamando uno por uno o los cito a los 5 de una vez? No, eso es peligroso. Y los cité a los 5. Los cité a los 5 de una vez en la oficina y preparé 5 cafés. Mire, sin criticar donde hayan aceptado el trabajo, porque me parece muy bueno, porque el ser humano mientras más trabaje mucho mejor, mientras más quiera ganar, pues se va a superar y todo lo demás. Yo creo que ser rico es bueno, le dije en ese momento, pero aquí no puede ser. Mientras estén allá, dedíquense a aquello y después en unos meses veremos. Esto es un pañuelo. La gente regresa, vuelve, ¿por qué no? Entonces a todos les ofrecí un cafecito y después le dije estas palabras de que, mira, quiero que me firmen aquí porque no les voy a pedir que renuncien. No, había unas leyes que hay que cumplirlas, se les está pidiendo que ustedes van a tener su liquidación como debe ser y todo lo demás y una bonificación inclusive extra, pero trabajaron hasta ayer. Entenderán el terror de que Enrique Hoffman en ese momento les invitara a tomarse un café en su oficina. Se quedó eso. Claro, leyenda. Realmente no era la verdad. Me tocó igual que a Carlos. Me tocó a mí hacerlo. Vamos a la pausa. Le ha podido tocar a otra gente. Café por medio, vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son las 8:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Voy a compartir algunos mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, de Bancaribe. Vuelve la ruta Bancaribe domingo 9 de noviembre. Menos de un mes, únete a esta gran carrera de 10 kilómetros o caminata de 5. Vamos a salir desde la sede principal de Bancaribe en El Rosal. Es más que una carrera, es la oportunidad perfecta para conectar con el bienestar, con la ciudad, con la familia, con los amigos. Si estás listo para correr o lo vas a estar, entonces inscríbete ya. retosvenezuela.com, no te la pierdas y nos vemos en el asfalto. También les quiero hablar de KFC porque tú sabes que solo KFC tiene ese crispy original y lo puedes disfrutar en los sándwiches clásicos de KFC. 100% pechuga de pollo empanizada con su receta auténticamente crispy. Ordena el Kentucky Deluxe, que viene con vegetales frescos, queso cheddar, el pan más suave y esponjoso. Pide por delivery o disfrútalos en las tiendas. Puede ser en el salón o pasas por el autoservicio y saborea el crispy que solo KFC te puede ofrecer. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y hablemos de Fotón. La fuerza de tu empresa se llama Fotón. Desde el ágil Truckmate, pasando por las vans de carga y pasajeros hasta los potentes chutos de 45 toneladas. Ellos tienen el vehículo para ti, con disponibilidad inmediata, un gran stock de repuestos y una amplia garantía. Con esto te ofrecen la tranquilidad que solo Fotón te puede dar, respaldando cada kilómetro de tu recorrido. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su página web, fotonvzla.com. Hablemos también de Gama y pregunto, ¿de qué lado estás? Del lado de madrugar, aunque cueste seguro. Del lado de abrazar a la familia, porque ahí está la verdadera riqueza. Del lado de trabajar duro, de sudar, de insistir, de no rendirse. De los que celebran lo pequeño. De los que comparten lo mucho y multiplican lo poco. De los que nunca, nunca dejan de intentarlo. Porque cada persona tiene su lado y cada lado cuenta una historia. Y en todas esas historias, en cada esfuerzo, en cada sonrisa, en cada sueño, nosotros estamos allí. Gama, de tu lado siempre. Cierro hablándoles de Mapfre también. Confianza es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Y eso es Mapfre, una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza, es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales. @Mapfre_VE. Mapfre. 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Valoramos cada amanecer. Román Losinski. Por Éxitos. Son las 8:42 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Nuestros invitados el día de hoy, hablando de radio, a secas, hablando de radio nada más, Enrique Hoffman y Carlos Espinosa Rayvans. Este tema, que Reviento y Fuego, fantasía, Hoffman, ¿qué representa para ti? Mira, mucho. Yo creo que yo tenía en la radio más o menos como unos 4 años trabajando ya en la radio comercial, gracias a Rayvan. Y luego en ese momento en Radio Capital. Sería como el año 77, calculo yo más o menos. El musicalizador era Lázari, Gonzalo, el gordo, en paz descanse. Y llega ese disco All and All de Tierra, Viento y Fuego, que es un grupo muy fino, ¿no? Porque mucha gente decía, caramba, pero ese tipo de música, esa combinación de jazz con funk y no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo puede ser tan fino? Le digo, bueno, porque hay un señor que se llama Maurice White, que es hijo directo de grandes músicos jazzistas en Chicago. Entonces, tiene malo no puede ser. Igual que el día que la gente hablaba mal del disco Music hasta que Quincy Jones hizo Give Me the Night. Claro. Se dijeron, mira, si Quincy Jones lo hizo, esto no está malo.
No estamos muy equivocados. Oye, también ha cambiado. Los disjockeys pegaban canciones. Absolutamente. Cosa que no ocurre. Hoy no ocurre. Absolutamente. Pero era el disjockey. Sí. A lo mejor porque viajó y se trajo el vinil, a lo mejor porque tenía un buen contacto con una disquera y le dio, digamos, la primicia, pero pegaban canciones, ¿cierto? Y tú que estás Sin lugar a cofundador dudas. del Record Report, tienes la historia muy clara, muy Pero fresca. absolutamente. Sí, la belleza es que en aquella época el concepto de la repetición del mensaje estaba claro. Sí. Y poner esa fotografía que tú tienes ahí, de poner ese cúmulo de estrellas, porque el problema es que ahí ya eran estrellas. Sí. Es muy distinto como cuando Napoleón Bravo llegó, es que nos brincamos de Radio Capital, llegamos, pero el paso previo fue una radio que se llamó Radio Cultura. Y hay un individuo que unió todo eso, que se llamaba Gonzalo Veloz Mancera, que fue una autoridad en la radio de tubo. ¿Okay? Ese hombre que vivía a 2 cuadras de donde yo vivía, y que es las circunstancias que te terminan llevando a ser tú. Ujú. A 2 cuadras estaba Veloz Mancera y su hijo Chile Veloz era mi uña y carne, ¿no? Éramos carnales de muchachitos. Y entonces, por supuesto, cuando hubo la primera cosa que dijo el viejo Veloz, que era el director técnico de Radio Capital, Ujú, ujú. mira, a ti que te gusta la música, chico, ven para que pongas la música en esta radio. Así fue. Así. No hay ningún concepto como el que usaron para seleccionar a Enrique en Radio Caracas. No, aquí era vente y dale. A ti te gusta la música, tú tienes, tu cuarto parece una discoteca. Entonces, chico, tú tienes que ser el tipo. Ya está. Bellísimo. Y ya estaba. Yo 2 días después estaba poniendo la música de Radio Capital y decidiendo qué era lo que se escuchaba en el país. ¿Cómo lo decidían? Eso era, bueno, Porque, por ejemplo, no. en tiempos de La Mega, yo empecé en La Mega en 1992. ¿Cómo era la selección de música para La Mega entonces? Ujú. Llegaban los hit disc de los Estados, el disco claro. blanco, el disco azul, el disco dorado llegaba eventualmente. Nos reunía Sergio Gómez, que en paz descanse, en su oficina. Ahí podíamos estar a lo mejor Iván Loscher, Polo Troconi sin duda, a lo mejor Susana Caraballo, Iván Goita, algún otro productor y yo. Y bueno, y por votación íbamos, esta nos gusta, sí, esta no nos gusta, no. Y así se decía la de La Mega en ese momento. ¿Cómo lo decían entonces? Esto es para no creerse. A ver. O sea, yo me crié en El Paraíso. El Paraíso fue un cúmulo de gente que terminó en los medios de comunicación por muchas razones. O sea, ahí vivían los Phelps, ahí vivía Veloz Mancera. Al frente de mi casa vivía el esposo de la Phelps, ¿cómo se llama? El hombre de Radio Caracas que entrevistaba. De Radio Caracas. Lares. No. Peter Otón. No, vale. El hombre de los bigotes. Marcel. Marcel Granier. Marcel Granier Claro. RCR ahí. vivía al frente. Iván Valdés, director de Renio Tolina en Radio Caracas Televisión, a media cuadra. Es decir, todos éramos Sí. amigos. Sí. Con lo que tú buscas en la amistad al primero que te va a servir. Y te conocen. Es decir, si yo era el que ponía la música Ujú. en la cuadra, yo era el que ponía la música en la radio también, pues tenía que ser. ¿A quién más Mira, iba a no, buscar? no podía ser otro. Extrapola, claro, llevando, Claro, tú eres el tipo. llevando a la ciudad a la estos- calle. En estos días, en el Messenger, una muchacha que estudió conmigo en el liceo de aplicación, dice, yo me acuerdo cuando tú ponías la música en el liceo de aplicación, y estamos hablando de cuando yo tenía 18 años, 17 años, ¿no? Cosa, ya venía por ahí. Pero ese elemento de unión de Veloz Mancera era el hombre técnico que hacía funcionar las radios en este país en ese momento. Él era el que instalaba la radio aquí y no había una radio que no funcionara si no estaba presente él, y era el que había dicho, esta es la antena que hay que poner y esta es la Ujú. frecuencia Este es el como esta, y transmisor, y este es como va. Entonces automáticamente me dice a mí Veloz Mancera, mírame, él era familia de Osvaldo Yepes, Claro. ¿eh? Y entonces automáticamente, cuando salió Radio Capital de las manos de Tito Martínez de Tito Martínez del Box, Osvaldo estaba involucrado, empieza a juntar gente y le dice a Veloz, arregle estos tubos aquí, y Veloz, ven para que pongas la música. Es sencillo, es decir, no había mayor búsqueda, no había mayor técnica en el asunto.
Enrique, ahora que Carlos menciona a Osvaldo Yepes, ¿cuántos años estuviste en Kiss? Estuve el mismo tiempo que estuve en HBO, 29 años. 29 años. Sí. Es el lugar donde más tiempo, eso y en HBO los lugares donde la gente me soportó más años. Tema de tolerancia. Sí, nada. Mira, hemos mencionado a Sergio Gómez, mencioné yo La Mega, y bueno, si hablamos de hitos, yo quisiera compartir esta canción que sigue a continuación, que pertenece a los Beatles, fue el primer tema que sonó en La Mega, la primera FM comercial, ponchado por Sergio Gómez. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be. A las 8:50 minutos de la mañana, Let It Be a cargo de Beatles. Una pregunta, antes de hablar de Record Report, que me parece muy importante y no podemos pasar ese capítulo. ¿Cuándo comienzan a formarse, a hacer Peña circuitos? Es decir, ¿qué radios se asocian dentro de la propia ciudad de Caracas o luego con contactos, con afiliados? ¿Cuándo empieza ese proceso de conformación de grandes circuitos? Yo ya había salido de la radio cuando eso empezó a suceder. Me toca un poquito más a mí, probablemente. A ver, porque, Enrique. ¿qué pasa? Existían circuitos, pero eran de emisoras populares. Sí. Entonces, ya estando aquí, en el edificio Esplendor, ya nos habíamos mudado del Rosal para acá. Uh-huh. Conversando, un día se nos ocurrió a los que estábamos en ese momento aquí, en una reunión de directiva, decir, caramba, pero ¿por qué será que no existe uno de emisoras juveniles? Y así surge la idea de hacer Unión Radio, ¿no? Pero claro, en un principio, ¿cómo era? Era un circuito que trabajaba vía carrito por puesto, porque teníamos que llevar las cintas con los programas todos los viernes al nuevo circo para que saliera, para que esos programas que esta semana se habían transmitido aquí salieran en esas emisoras del interior. Pero nacer Unión Radio es... Mira, porque Sergio Gómez tenía un amigo en Barquisimeto, Enrique Buscó tenía un amigo en Puerto La Cruz, yo tenía uno en Valencia y a lo mejor en Puerto Ordaz, y el otro tenía una... No, y 5 o 6 emisoras nacieron, pero era una alianza estratégica. Ahí no había... Ahí ninguno era rico, y la idea no era pagarnos uno entre otros, sino ver cómo le sacábamos provecho a eso y que la radio... ya no solamente existieran circuitos populares, sino que existieran un circuito juvenil también. Eso motivó un poco a que también la gente de Radio Caracas buscó hacerlo. Sí. Empezaron a planificar, buscaron el nombre, no les costó mucho pensarlo porque le pusieron el nombre que tenía la consola del estudio de grabación, pusieron Quantum al circuito, esa era la marca de la consola. Siempre me acuerdo porque el cuento un ingeniero que teníamos hace muchos años me decía, esa gente no pensó mucho, pero se encontró con el Quantum allá adelante. Pero creo que eso no se desarrolló lo que ellos hubieran querido. Carlos Espinosa Rayón, actual gerente de mercadeo de Record Report, pero cofundador de Record Report. La importancia de Record Report que ha tenido en años. ¿Cuántos años ya de Record Report, Carlos? 1998. 27 años. 27 años. Contabas ahora cómo tipeaban estas chicas. Es una A belleza. ver, ¿cómo es? Para empezar, empezamos con una hoja de... En aquella época no se llamaba ni siquiera Excel, se llamaba Lotus 1, 2, 3. Era una hoja de cálculo como conocemos más o menos Excel hoy en día. Y ahí se iban vaciando hasta que aquello empezó a funcionar y entonces contratamos a un o sea, eran chicas que en su casa escuchaban la radio y iban tipeando. No, iban a la oficina. Ah, iban a la oficina. Teníamos una oficina y llegó un momento en que eran 8 mujeres oyendo radio. Era para volverse loco. Tan era para volverse loco que por alguna razón
gente que yo había conocido en la época de la industria del disco, cuando trabajé en la industria del disco, ya vivía en Estados Unidos, había escuchado de lo que estábamos haciendo con Record Report en sus inicios y le comenta a un director de Billboard. Billboard pertenecía a una organización que se llamaba BPI. Era un consorcio que tenía ramificaciones por todas partes. Mandan, es decir, le llama tanto la atención los reportes que estaban viendo de análisis de mercado. Todo esto, es decir, en el 90 Record Report se inicia y se inicia también mi matrimonio. Es decir, yo no he visto otra persona que no haya sido mi esposa en el trabajo, en la casa, en las vacaciones. Es decir, Ana María Arriendo me la conozco de arriba abajo en todas las formas posibles. Ella es la que verdaderamente ha sido el motor de Record Report. Es una mujer muy fajadora y con un grandísimo nivel. Yo básicamente lo que entiendo es de sistemas y de esos cursos banales que hice de mercadeo que pueden o no haber servido. Pero lo que sucede es que yo a nivel de sistemas el que hace es que funcione Record Report, que funcione hoy en día con 4 personas en vez de 18. Eso implica que yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Claro, claro. Para hacer algo que más o menos se parece. Pero lo que sí está claro es que aquí llegaron 2 personas, vicepresidente de Billboard y el vicepresidente de BPI. Me acuerdo que nosotros estábamos en esa época en el sótano de una casa que había que bajar por un costado de la casa, una escalera que era infinitamente larga. Y aquellos 2 tipos con aquella grima, tú sabes, cuando tú estás acostumbrado a andar por las calles de Nueva York, y estos tipos llegan ahí al Marqués, a la Quinta, con esa escalerita para abajo, para llegar al piso donde estaba aquel tonel de gente. Y ellos entran y ven 65 radios prendidas. Ya estaba la interfaz hecha de un programa donde las muchachas tipeaban las 3 primeras palabras de una canción y aparecía, se la daban enter y aparecía la hora, la radio y todo, una maravilla. Y a las 12 del día apretábamos un botón y damos un reporte. Los tipos ven aquello y dicen, ¿y cada cuánto tú renovas el personal de estar porque esta gente tiene que volver loca en 15 minutos? Porque es que era así, pues. Si imagínate tú que eran radios comunes y corrientes con botones, ellos iban pasando por cada radio y había un momento que el nivel de las muchachas trabajando no se tardaban ni 7 segundos en detectar qué canción era. Ellas y controladores aéreos, ¿no? Ellas. El nivel de 3. Sí. Claro. Sí. Enrique, y mira, o sea, podríamos estar horas. No te quiero. Pero no debemos hacerlo porque hay que poner música. No, hay que despedir para que tú pongas música. No, y además te digo algo, ese señor que viene ahora es estricto. Sí, cómo no. Él quiere empezar a su hora. Yo lo sé. Si yo lo tuviera después, no, yo despediría a tiempo siempre. Pero Enrique, mira, pasan los años y se incorporan medios y ahí está la radio tan vigente que mira lo que pasó en el apagón en España, el apagón que afectó a España y Portugal. Por ejemplo. ¿A qué apeló la gente? A la radio, a su radio de pilita, ¿no? Así es. Fíjate que la gente de Grundig, la famosa marca, creó una radio que tú la puedes cargar con la manivela, pues. Y Grundig, que es desarrollo tecnológico, bueno, y sin embargo la crearon hace cuestión de 3 o 4 años porque dijeron, esto hace falta. Por si acaso. Porcia. Yo tengo una todavía. A ambos agradecido, Enrique, Carlos, gracias por esta hora sabrosa de recuerdo y quedaron muchos por fuera. A ver si lo repetimos pronto. Un gusto y además, como decía Carlos, siempre da gusto ir a un sitio que uno reconoce, ve y entiende que el oficio es lo primero. De hecho, yo la última vez que estuve en una radio fue aquí, por invitación de Iván. No. Jaime Ross. Jaime. Polo. Antonio. Enrique. No. Sergio. Gómez, sí. Sergio. Que por alguna razón él me dijo, mira, yo quiero conversar contigo, me dijo un día. Porque alguien le había reclamado, nosotros teníamos un par de radios aquí que hacíamos muestras, y entonces habían aparecido unos toques que no correspondían. No correspondían. Había un margen de error, pero
era muy poco probable que eso estuviera pasando. Sí. Y existe una palabra mágica que se llama payola y que puede pasar en cualquier parte. Para eso tendríamos una hora completa, ¿no? Tremendo, de todo lo que se puede hablar. tremendo. Quizás Bueno, quizás más. Enrique, Carlos, gracias. Enrique Hoffman, Gracias. Carlos Espinosa Raivans, para hablar de radio. Hoy, viernes 10 de octubre, así llegamos al final. A nombre de Nelson Padrón, me despido de Ismael Medina, Kevin Aguirre, Andrés Grafe, Valentina García Inagas, Gabriel Planas, Daniel de Alba, Jessica Ferrer, Juan Bemón, Ricardo Martínez Osorio, y quien les habla, Román Losinski. A nombre de Empire Kiwi, también de Donsen, de Renata, Conexus, Nutriclara, Pinturas Montana, Osole Baby, Decomundo, Grupo Leti, Zoom, Bancaribe, KFC, Fotón, Gama, Mapfre, Fospuca, Digitel, Mari, Urológico San Román y Carpintería Cárcica. Podemos seguir en contacto a través de @rlosinski y sigan con toda nuestra programación, comenzando con el señor Enrique Hoffman. Será hasta el próximo día lunes. Feliz fin de semana y pásenla bien. Amaneceres en